¿Qué tal, novatos? Aquí tenemos una modificación que puedes utilizar para tu inservible camioneta. Así que quédate a ver el video completo. ¿Qué tal, amigos? Este video es llevado a cabo gracias a la empresa JB Custom Fabrication, la cual nos proporcionó palancas de cambio hechas a medida para el Transfer NP241C. Esta empresa ofrece una gran variedad de artículos para modificar o mejorar la capacidad de una gran variedad de cajas reductoras. Su fuerte son las palancas de cambio en acero inoxidable, así como sus fundas. Consulta su página web para que revises su catálogo y adquieras piezas o artículos para mejorar tu 4x4. La atención y servicio de esta empresa es muy buena. La calidad de sus productos no te decepcionará. Te dejo el link en la descripción del video. Aquí tenemos una transmisión NV4500 con un Transfer NP241C, los cuales fueron reparados y se les dio mantenimiento, por lo que este equipo es el candidato perfecto para instalar una nueva palanca a su reductora. El Transfer tiene la letra C porque fue destinado para las camionetas Chevrolet. Me puse a preparar los artículos que mandó el patrocinador, así que ordené todo el equipo que necesito para hacer esta adaptación. Soy una persona muy ordenada, me gusta tener mucho orden y limpieza en lo que hago, así es como me gusta trabajar. Me cambio la camisa para estar más cómodo, además aprovecho la oportunidad de promocionar mi trabajo. ¿Qué tal la playera yonquera, Primero vamos a colocar el soporte usando los tornillos que van del adaptador al Transfer. Para ello retiraremos estos dos tornillos que están del lado del selector del Transfer. A veces será necesario, en determinadas ocasiones, usar otros tornillos más largos. Aquí te muestro cómo retiramos los tornillos para colocar el soporte. El soporte cuenta con dos piezas, las cuales tienen dos tuercas con sus respectivos tornillos. Hay que apretar primero, ya que estos tienen que estar bien alineados. Esta es la manera en que va el soporte del cable. Si es el caso, puedes usar los mismos tornillos que retiraste del adaptador al Transfer. No pierdas nada, insisto, ten mucho orden y limpieza en lo que haces. Te lo tengo que repetir porque nunca haces caso y siempre tienes un caos en lo que haces. Hay que retirar el selector de nivel del Transfer. En este caso, se gira la tuerca hacia el lado del cardán. Colocamos la nueva placa que será el selector de nivel. Las nuevas piezas son hechas a medida y encajan perfecto. Esto es lo que me gusta de este fabricante. Las piezas no son baratas y como somos yonqueros, no andamos con limitaciones. Si eres de los que buscas al amigo del amigo que cobra más barato, pues estos productos no son para ti. Antes de colocar el cable de la palanca, hay una etiqueta naranja de advertencia, la cual avisa de que este cable está bajo tensión. Si retiras la cinta plástica de seguridad, puedes tener una fuerte lesión en tu rostro, por lo que se recomienda protección. Aquí tengo mis lentes de seguridad que me quedan excelente, pues a uno que todo le queda bien. Y con mucho cuidado retiramos la cinta de seguridad del cable. Para colocar el cable de la palanca al soporte, hay que retirar una tuerca y rondana, pasar por el orificio del soporte y volver a colocar primero la rondana y después la tuerca. Una vez que termines de instalar todo, apretar con su herramienta respectiva. En la punta del cable hay una rosca que está protegida por una cubierta de goma. Primero retiramos la goma e instalamos la punta buje que es parte del kit. Coloca tornillo y tuerca que va del buje al selector de nivel del Transfer. Este tornillo cuenta con varias rondanas que usarás para corregir cualquier falta de alineación.
Finalmente, haremos un soporte que usaré para probar la nueva palanca del transfer. Para ello usaré madera. Van a ver mi gran habilidad de carpintería. Puedo hacer lo que me proponga. Aquí está mi grandioso soporte de madera. Se rompe con solo verlo. Si quieres un ciento de esta base, haz tu pedido en la caja de comentarios. Ok, señores, ya terminé de instalar toda esta palanca con su horrible base de madera. Pues mucho trabajo y esfuerzo. Y si no funciona a la primera, vendo el junkie y me hago jipero. Vamos a ver. ¡Auch! No me di cuenta de lo que dije. Como soy un hombre de palabra, cumpliré lo que dije a pesar de las consecuencias. ¡Wow! Funcionó. Perfecto. Esta es la forma en que funciona el equipo ya instalado. Te recuerdo que al terminar de instalar, aprietes todos los tornillos y tuercas. Por cierto, no debe de faltar nuestro certificado de calidad de Chevy Yonqueros.